Buen día, alumnos del Centro de Estudios Lerdo Contemporáneo. Los saluda nuevamente su profesor Jonathan Ramírez, que les imparte la materia de Historia de México 2. Saluda a los cuartos semestres y bienvenidos a esta clase número 14. Bueno, muchachos, el día de hoy vamos a seguir con el tema del porfiriato, lo que es ascenso, consolidación y decadencia. En este caso vas a realizar una lectura de la página 97 de tu libro de texto y con base en la unidad anterior, vamos a explicar brevemente cómo fue la llegada de Porfirio Díaz al gobierno de México. De hecho, lo estuvimos analizando la semana pasada de cómo se comenzaron a realizar estas elecciones, quién contrajo a quién, cuáles eran los ideales. Por ejemplo, vas a connotar obviamente a lo que es Benito Juárez, el por qué entra Porfirio Díaz y qué era el objetivo que quería lograr. Ahora, con base a la explicación que te voy a brindar ahorita sobre algunas anotaciones que te hice, vas a relacionar y explicar cuáles son los tres mandatos sobre el porfiriato. Como se mencionaba anteriormente en la clase pasada, el gobierno de Díaz duró casi 31 años y con la finalidad de comprender el por qué se designa una etapa de la historia con su nombre, debemos de primero abordar y reflexionar sobre la vida pues, de este personaje. El general Díaz comenzó su actividad política y militar en su estado natal de Oaxaca y creció en una época donde la inestabilidad política y los constantes movimientos militares y conflictos internacionales lo impulsaron a participar como un destacado militar al lado de los liberales. Participó y peleó en pronunciamiento de Ayutla, la Guerra de Reforma y las más significativas que fue la Segunda Intervención Francesa, donde combatió activamente la batalla del 5 de mayo de 1862 en Puebla, lo que permitió distinguirlo por su valentía, su rebeldía y fortaleza, pues en diversas ocasiones desobedeció a las órdenes de no atacar a los franceses. Su máxima victoria y lo que entrecomillado para algunos lo hace héroe, lo obtuvo en abril de 1868, reconquistar la ciudad de Puebla. En junio consigue la rendición de la Ciudad de México, lo que permite entregarla a Benito Juárez, a quien por ley le correspondía en ese momento la presidencia constitucional de México. Aunque en ese tiempo Díaz no tenía pretensiones presidenciales, que quiere decir que no le interesaba sobre tener la presidencia, y decidió retirarse de la milicia. Cuando Juárez convocó elecciones en septiembre de 1867, decide participar como candidato, pero pues en ese momento no era algo como tan elevado y los resultados no le estaban favoreciendo. Y no es hasta las elecciones de 1871 cuando vuelve a participar a causa de la reelección de Juárez, quedando con una diferencia menor en dichas elecciones. Ahí porque él ya connotaba o quería participar, porque en una de las fundamentos que tenía Juárez era también la no reelección, y pues estamos hablando que duró más de 11 años, motivo por el cual encabezó una rebelión conocida como el Plan de la Noria. De hecho lo respondiste en la pregunta de la clase pasada, en donde se pronuncia en contra de la reelección, pues Juárez ya tenía hasta ese momento 13 años en el poder. A la muerte repentina de Juárez le sucede Lerdo de Tejada, y al concluir sus 4 años de gobierno e intentar una reelección, se pone José María Iglesias, situación que aprovechó Díaz para levantarse en armas, ahora con el connotado Plan de Tuxtepec, en el que se acordó a Lerdo de cometer múltiples abusos y desaprobaba su intención de reelegirse. Cuando hablamos sobre el primer mandato, durante este primer mandato, los grupos políticos no estaban de acuerdo en la elección de Díaz, pues consideraban que no contaba con la experiencia ni la preparación profesional como sus antecesores. Díaz, en 1843, entró en el Instituto de Ciencias y Artes de la carrera de Leyes, que aún no terminaba. Sin embargo, esto no le impidió creer que era posible resolver los problemas del país, aunque tendría que hacerse a la fuerza. Y así lo hizo. ¿Por qué? Por un medio de algo que connotamos como la paz forzada. Nos dice que su estilo de gobierno fue cambiando con el paso del tiempo y podríamos dividirlo en diversas etapas. La primera que abarca desde su primera presidencia de 1877 a 1890 y que se caracterizó por la sociedad que era sumamente diversa y sin un sentido de identidad nacional. Políticamente estaban divididos y apoyaban proyectos de nación distintos, y la Constitución de 1857 había sido aplicada a la ley. Las fronteras, tanto en el norte como en el sur no eran confiables ni controladas y seguían las tensiones de sufrir una invasión extranjera. La instrucción en este caso del ferrocarril, que fue una de las connotaciones más grandes de Porfirio Díaz,
No solo estabilizó la economía, sino que los inversionistas extranjeros se convencieron de las ventajas que representaba al país y pues fue algo que todos los países extranjeros ya volteaban a ver a México por la innovación que estaban teniendo. Cuando hablamos sobre el segundo mandato, se caracterizó en este caso, por un mercado centralista y autoritario. Pues el reto era unificar y cohesionar las fuerzas políticas y regionales, de tal manera que así se ganó los miembros locales y debilitaba con el acuerdo de Pano Palo, que era como la amenaza que le brindaba a sus adversarios, sobre todo a los del partido, a los partidos políticos, de que si no estaban a favor de lo que él estaba llevando a cabo, iban a tener repercusiones. Y uno de los lemas más connotados sobre Porfirio Díaz, pues era la de paz y progreso. En el tercer mandato, el gobierno manipuló el Congreso para que se legislara la reelección, siendo esta aprobada en 1890. Entre lo del tercer mandato ocurre algo sobre lo que es el desarrollo económico, lo que es la industria, la minería, el petróleo, el comercio, los ferrocarriles, la propiedad territorial, el trabajo del campo, la agricultura y la ganadería, que esos pues sí te va a corresponder un poco investigarlos y connotarlos. Cuando hablamos sobre los tres mandatos de Díaz, debemos de saber que él hizo lo que se supone quería evitar, que era una reelección. Por eso quiso quitar a Benito Juárez de la presidencia y ya no le estaba funcionando como un sistema de gobierno. Y pues estamos hablando de que Juárez duró 13, bueno, hasta este momento tiene los 13 años y Porfirio Díaz 31 años. O sea, estamos hablando de números invertidos completamente y pues que no tenía una cohesión. Una vez que hayas realizado estas actividades, me las vas a mandar vía la plataforma en modo, recordándote que tienes hasta el día del viernes para entregar tus actividades pendientes. Te deseo que pases un excelente día y sobre todo que pues disfrutes estos 15 días de vacaciones. Espero y descanses, te cuides mucho desde tu hogar y cualquier cosa sabes que estamos a la disposición. Nos vemos en abril y cuídate mucho.